Gracias, Presidenta. Bueno, por supuesto, como ya lo hemos expresado todos y todas, expresamos explícitamente el más enérgico repudio al magnicidio, al homicidio o al femicidio en grado de tentativa que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. Comparto lo que expresaba la compañera Serrano en cuanto al hecho de que hay que nombrar las cuestiones como son, y creo que eso tiene que ver también con lo que han expresado los concejales y las concejalas de los diferentes espacios políticos hoy aquí. Como decía el compañero Javier, hay una condena unánime aquí en este recinto de todo el arco político. No vemos lo mismo a nivel nacional, no obstante lo cual lo seguimos esperando y lo pretendemos. También entendemos que es fundamental darle institucionalidad a este repudio, a esta negativa hacia la violencia, y también es fundamental que esa institucionalidad registre que el atentado a Cristina no es solo un hecho criminal por el cual van a tener que responder algunas personas ante la justicia, sino que además es un hecho que debe inscribirse en un clima que tiene el discurso de odio como una herramienta política para generar cambios sociales negativos. Como dijo el compañero Otoniel también, efectivamente, si no te malinterpreté, Otoniel, vos referenciabas a que esto podría haber generado, digamos, un problema en la historia institucional de nuestro país. Yo lo comparto, pero creo que no lo pongo en potencial. Yo creo que genera un problema institucional en la historia de nuestro país, porque a partir de esta fecha, de este día en el que todos y todas y todes hemos visto cómo a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta de la República, le gatillaron un revólver en la cabeza. Digo, todo el arco político vamos a tener de aquí en adelante el desafío de proponerle a la sociedad un modelo de vida, de cómo construimos, de preguntarnos cómo hacemos para construir y para seguir adelante, desarrollando nuestra vida en las instituciones de la democracia y en la sociedad y en la calle, con la posibilidad cierta de que una persona motivada, entre otras cuestiones por discursos de odio, gatille en la cabeza de una de las figuras de mayor representación política, no solo de Argentina, sino de la región. Al respecto, también quiero destacar que Europa se expresó repudiando el atentado a Cristina, que el gobierno de Estados Unidos se expresó repudiando el atentado contra Cristina, que los gobiernos, diferentes gobiernos de Latinoamérica también lo hicieron, y para poner un ejemplo concreto, en el hermano país de Brasil, desde Lula a Bolsonaro se expresaron repudiando el atentado, más allá de algunas consideraciones que creo que no valen la pena por la dimensión. Es decir, el mundo entero está mirando lo que ocurre a raíz de ese atentado a la actual vicepresidenta de todos y todas los argentinos. Como decía, este atentado debe inscribirse en los discursos de odio, y también pensando un poco, reflexionando sobre lo que marcaba la compañera Serrano, la cuestión de los discursos de odio es un tema que evidentemente preocupa a los gobiernos del mundo, preocupa a las organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos, al punto tal que también se han institucionalizado instrumentos y organismos que promueven justamente la no proliferación de los discursos del odio. En tal sentido, podemos recordar los principios de Camden, que se elaboraron entre el 2008 y 2009, con una serie de expertos de alto nivel vinculados a Naciones Unidas, a organizaciones de la sociedad civil, a defensores de los derechos humanos, donde
se abordaba la cuestión de la libertad de expresión y el derecho a la igualdad, y se ponía especial énfasis en la necesidad de encontrar los mecanismos para detectar y desarticular los discursos del odio, no con una mirada punitiva, sino todo lo contrario, advirtiendo lo que los discursos del odio pueden generar como efectos concretos, como daños reales, como lo acabamos de ver hace, en pocas horas, va a ser exactamente una semana. No estamos hablando sobre supuestos que se escriben en un papel o que decimos aquí, comentamos en un recinto, sino que partimos de un hecho, un acto concreto que se inscribe en una historia reciente de nuestro país que tiene que ver con una promoción sistemática de discursos de odio. Efectivamente, también comparto lo que decían algunos compañeros preopinantes, de que esta cuestión, en lugar de verse como dos posiciones o de entenderse como parte de una discusión de la grieta, creo que supera la cuestión de la grieta, supera cualquier diferencia que pueda haber, por lo menos debería superarlo. Tenemos la firme convicción de que así debe ser, y creo que el reflejo de este trabajo en comisión, de habernos constituido por primera vez en comisión en este cuerpo, justamente para discutir y tratar un proyecto unificado, creo que refleja justamente eso. También recordar en términos institucionales que los discursos del odio han sido registrados como un problema de la política y como un problema para las democracias del mundo y en particular de nuestra región. Recordemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, específicamente, también cuando trata la cuestión de libertad de expresión y de pensamiento, refiere a que los gobiernos debemos instar a las instituciones y debemos promover mecanismos para que a través del discurso o la estigmatización negativa no se generen justamente esos señalamientos sobre personas o grupos de personas que tengan en la base una cuestión de discriminación o una cuestión vinculada al odio. Casualmente este año, en junio de este año, por primera vez se conmemoró el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio bajo la órbita de Naciones Unidas, porque se viene advirtiendo cuál es la consecuencia de esas expresiones que pueden ser verbales, escritas, conductuales, y también se advierte la potencia que tienen los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación masivos, para potenciar esos mismos discursos. Estamos firmemente convencidos de que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento es el eje de la vida democrática y sabemos que desde ese lugar hay que fortalecer todos los mecanismos comunicacionales, pero también debemos ser conscientes de que muchas veces por esos mismos carriles por donde deberíamos esperar la promoción de ampliación de derechos y de las libertades personales, individuales, colectivas, también circulan muchas veces discursos de odio. Y el fenómeno de las redes es particularmente, propio de esta época, y eso también lo registró, sin ir más lejos, las Naciones Unidas. Por eso digo, este año, atendiendo a esas circunstancias, también se conmemoró este día. Haciendo hincapié en que el discurso de odio es cualquier tipo de comunicación que utilice un lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o a un grupo de personas sobre la base de quiénes son, de quién es esa persona o quiénes son ese grupo de personas a quien se direcciona ese discurso, que por otro lado tiene como finalidad la negación de esa persona, la negación de esa otredad. De la misma manera, pensando en institucionalizar esta cuestión, esta problemática, este atentado hacia Cristina y el repudio enérgico y al menos aquí unánime a este hecho, podríamos también referenciar al Plan de Acción de Rabat, que no es menor, de 2017, también de las Naciones Unidas, en donde líderes religiosos y líderes espirituales se reunieron justamente en esta ciudad de Marruecos, justamente para promover pautas que tiendan a
la desarticulación de esos discursos, teniendo en particular atención, por supuesto, una mirada hacia el odio por cuestiones religiosas, pero también hacia el odio por cuestiones nacionales, también hacia el odio por cuestiones políticas, por posicionamientos políticos, por ideologías políticas. Y en este plan de acción, lo cito, digo, porque es relativamente reciente para lo que representan las organizaciones de Naciones Unidas. En este plan se establecen 9 conjuntos de principios o de recomendaciones y se agrupan al mismo tiempo en 3. La primera de esas 3 refiere a todas las acciones necesarias para prevenir la incitación a la violencia y los discursos de odio. Tiene 8 metas ese grupo, y la primera de esas metas, es decir, la primera meta que ese plan de acción configura hacia el mundo, lo que nos propone es que debemos lograr la abstención de difundir mensajes de odio u hostilidad que puedan constituir incitación a la violencia. No me quiero extender demasiado, Presidenta, pero lo que sí intenté reflejar en estas palabras es que el mundo democrático, el mundo libre entero, está reclamando que registremos la existencia del discurso de odio, que no es producto de un posicionamiento político local, regional, nacional, todo lo contrario, claramente es una problemática global, y en nuestro caso en particular, y por eso también la reacción global, implicó que hace casi una semana a la vicepresidenta, 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le gatillaran 2 veces en la cabeza, con un arma que estaba apta para funcionar. Es decir, como comentaba al principio, creo que el desafío de la política es preguntarnos, entre otras cuestiones, qué sociedad vamos a promover, qué mensaje vamos a trasladar hacia nuestros vecinos, vecinas, hacia el pueblo, sabiendo que esos hechos son ciertos, no son hipotéticos. Efectivamente, también en el inicio, el concejal compañero Suárez refería a que no es la primera vez que ocurren hechos de tamaña envergadura, de tamaña complejidad, que nos dejan absortos, por supuesto. No, es verdad, en la historia ha ocurrido mucho, pero también es verdad que en particular en nuestro país, este último tiempo se viene dando direccionado hacia un sector de la política que tiene que ver también con diferentes expresiones del peronismo. Eso es real. Podríamos citar, digo, en el último tiempo, sin ir más lejos, hace un mes, cuando asumió el actual ministro de Economía, ocurrieron hechos de violencia por el hecho de la asunción como ministro de Economía. Sin ir más lejos, hace un año, en agosto del año pasado, al diputado Arias, de la provincia de Corrientes, atentaron contra la vida del diputado Arias. Y así podemos ir hacia, digo, la historia reciente, sin pensar que podríamos también conversar sobre la historia de nuestro país, ¿no? Donde diferentes referentes de diferentes espacios políticos han sufrido la consecuencia de la persecución y del discurso de odio. Sin ir más lejos, Hipólito Yrigoyen, que murió encarcelado producto de justamente una persecución política que incluía también discursos de odio, porque los registros de la época así lo reflejan. Con esto cierro, Presidenta, digo, celebro, destaco el compromiso político reflejado hoy aquí en este caso, además en este tratamiento, considerando también las discusiones previas que se sucedieron sobre otros proyectos, pero creo que este resultado es producto de dimensionar lo que se está abordando en este proyecto. Y bueno, por supuesto, esperamos que ocurra con todo el arco político de todos los niveles, no solo local, sino también nacional, que el repudio se haga sentir, que el acompañamiento y la solidaridad hacia la vicepresidenta, a su familia, también le pueda llegar, y que nos pongamos a trabajar para que por lo menos los discursos de odio sean desarticulados, sean advertidos y que no sean utilizados como herramientas políticas. Digo esto también pensándolo en tren de lo que se viene el próximo año, y también por algunas reacciones que hemos visto en esta semana. Digo, estamos a tiempo
de registrar la gravedad del magnicidio, del homicidio, del femicidio en grado de tentativa y de proponerle a nuestro pueblo una forma de construir política y comunidad que sea pacífica, que no sea violenta y que no esté sustentado en los discursos de odio. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, concejal.